En nombre de Cristo resucitado. Seguramente han escuchado el dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Bueno, Romanos 8:28 nos dice algo semejante, porque todas las cosas ayudan a bien a todos los que conforme al propósito de Dios son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros hoy, de acuerdo a la epístola de Filipenses del 10 al 21. Esta epístola, como se sabe, fue escrita por el apóstol San Pablo cuando estaba en la prisión, estaba encarcelado. ¿Por qué? Porque simplemente el apóstol Pablo predicaba el mensaje de amor y el mensaje de Jesucristo dando su vida por nosotros. Y eso disgustaba a los oídos de mucha gente, incluidos los dirigentes de los judíos, los dirigentes religiosos, incluido también a los dirigentes políticos del Imperio Romano, porque el apóstol Pablo decía este mensaje y alborotaba, o decían que alborotaba. Entonces, la palabra de Dios, dice él, no está cautiva. Al contrario, dice, este encarcelamiento que me ha sucedido a mí ha resultado en que otros hermanos tomen más vigor, más ánimo en hablar del Evangelio. Y así es de que Dios revierte los papeles. Cuando el diablo, utilizando a la gente que no le gusta escuchar el mensaje de Jesucristo, los hace perseguir a los cristianos, es cuando la iglesia hay más creyentes. Es cuando Dios levanta increíblemente un ejército más poderoso. Los primeros cristianos fueron perseguidos y cuando eran atrapados por los ciudadanos romanos y el ejército, los lanzaban para distraer al público, los lanzaban a pelear con bestias hambrientas y salvajes, como los leones. Y claro que muchos de ellos no iban a ser triunfadores sobre las bestias, quienes terminaban devorándolos. También los romanos, a fin de humillar a los cristianos y de disuadirlos a seguir hablando y a vivir conforme a la voluntad de Dios, los ataban en los postes de las luces de aquel entonces y les llenaban de brea, y durante las noches se encendían sus cuerpos, ya cadáveres, para que esos cuerpos estuvieran iluminando los caminos en donde los ciudadanos romanos transitaban por las noches. Y claro, hubo muchos cristianos que murieron. Esa era la manera en cómo la gente pensaba que iban a detener el avance de los cristianos, el mensaje del Evangelio, que Jesucristo vino a morir por nosotros. Pero, qué curioso que entre más los perseguían, más gente venía a creer en Jesucristo. Uno de los primeros escritores cristianos dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y esa expresión, esa sentencia se ha hecho muy famosa a través de los siglos. Tertuliano fue el que la escribió. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
El diablo es el que pone los obstáculos al avance del Evangelio. El diablo es el que mueve los corazones de la gente a no querer que los cristianos prosperen, los mueve a estar a disgusto, enojados contra los cristianos. El diablo es el que opera todas estas cosas, pero Dios levanta un ejército de creyentes para combatir al diablo y no dejar que el diablo gane el mandado del día, porque Dios es más poderoso. Y entonces Dios llama a gente a creer y Dios levanta a gente en las iglesias. Esto ha sido una sorpresa para toda la gente. Un ejemplo. En a fines de 1948, la revolución de Mao Zedong en China triunfó. Mao Zedong y toda su filosofía era atea. Y entonces, en ese tiempo, en toda China, el país más habitado de todo el mundo, en ese tiempo había 1 millón de cristianos aproximadamente en todo el país. Estamos hablando de la década de 1940, o sea, a principios de 1950. 1 millón de cristianos en China. Mao y los dirigentes comunistas de China se enojaron contra estos porque a los cristianos los creían unos tontos y unos inútiles. Y entonces ellos empezaron a combatir, a perseguir a los cristianos, encerrar a los pastores y a los dirigentes, y donde encontraban alguna casa donde se reunían los cristianos, la expropiaban para el gobierno y lanzaban a sus habitantes a las cárceles. En 1980, o sea, 30 años después, hicieron un conteo de nuevo los dirigentes de la China para ver cuántos cristianos había, y esta vez no había 1 millón, ni siquiera 10 millones, sino había por lo menos 50 millones de cristianos. ¿Cómo era eso posible?, se preguntaban los dirigentes comunistas chinos. ¿Por qué están creciendo los cristianos? En vez de estar disminuyendo en números y de acabarse por siempre, están creciendo. Y hay gente que se levanta y está muy audaz de no obedecer nuestras leyes en cuanto a dejar de predicar. Prefieren muchos de ellos ser encerrados o expatriados, pero no quieren dejar de hablar y de vivir el mensaje cristiano. Hermanos y hermanas, el apóstol San Pablo nos dice aquí que cómo vivimos el mensaje de Cristo. ¿Lo dejamos que fluya? ¿Hablamos de Él? ¿Vivimos conforme a Él nuestra vida? ¿O solamente hablamos de la fe cristiana los domingos en la mañana, aquí entre nosotros? ¿O solamente cuando nos conviene? ¿Qué es lo que la gente nos ve a nosotros? ¿Nos identifica como cristianos o simplemente como no cristianos, como cualquier gente que vive la vida sin ninguna atadura? Hace tiempo conocí a un hermano cristiano en una de las iglesias que había venido de un pueblo en México muy dado a las fiestas patronales, y él en sus años de juventud cada vez que podía iba a su pueblo, y cada vez que llegaba a su pueblo pues lo invitaban sus amigos, y era para ir más que todo a comer y a divertirse y a tomar. Los amigos se dedicaban a tomar y él también. Hasta que él una vez se puso a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En vez de ir yo a mostrar que soy de Cristo, ellos me ganan a mí.
Bueno, al paso del tiempo él fue reflexionando y fue volviendo otra vez a su pueblo de origen. Y una vez nos sorprendió a todos cuando nos dijo que esta vez había ido a su pueblo, pero que le habían notado un cambio distinto. Sus amigos ya no tomaba. ¿Y por qué? Le dijeron, ¿por qué no tomas? Porque ya no eres el mismo que hemos conocido a través de los años. ¿Qué tienes ahora? Y él simplemente dijo, es que ahora soy cristiano. Ahora soy cristiano, ya no quiero vivir ya no quiero estar con ustedes solamente bebiendo o divirtiéndome. Yo soy cristiano. Y él confesó a Cristo y dice que todos sus amigos se quedaron pues sorprendidos de que las tentaciones no le hicieran mella, que podía él controlarse ante todas la serie de tentaciones que le ofrecían ellos. Yo soy cristiano. Y de allí para adelante no dejó de ir a su pueblo y sin embargo ya lo identificaban como cristiano. Tal vez eso sea lo que nosotros nos haga falta, que la gente nos identifique como cristianos cuando hablemos que somos cristianos, que somos distintos, que el contenido de nuestra plática ya no es hablar de cosas simplemente mundanas o tontas o sin ningún sentido, sino el contenido de nuestras palabras sean ya palabras decentes, sean ya palabras honestas y sinceras, sean palabras calmadas y de paz, sean calmadas que reflejen nuestro estilo de vida, nuestra creencia en Cristo. Y van a ver que el cambio lo van a notar. Yo me gustaría que retomáramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, gente cristiana, que aún no está cumpliendo con la palabra de Dios completamente. Sin embargo, Dios nos encarga a nosotros hacer el ejército suyo, que pelee no con espadas, ni con puñales, ni con armas de fuego, ni con ningún armamento de destrucción masiva, sino con el mensaje más dulce, que puede, por la gracia de Dios, seguir derritiendo y conquistando el corazón de la gente por el poder del Espíritu Santo. Dios solamente quiere que nosotros, su gente de hoy, permita que el Evangelio fluya con nuestras acciones y con nuestras palabras. Esto es también lo que el apóstol San Pablo escribe en esta carta y en este pasaje. Él dice que nuestros frutos de justicia sean claramente visibles para la gloria de Dios. Que nuestras debilidades y flaquezas sean cubiertas y vueltas para el bien de Dios. Y quiera el poder del Espíritu Santo movernos a nosotros hoy para seguir guardando o siendo la gente que Dios quiere aquí, en este lugar y en este momento. Amén.